Buenos días, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Hoy día tenemos pues un tema a dictar. Es conocido como el gobierno de las Fuerzas Armadas. Estamos llegando en Historia de Perú a los años 70. Bueno, si queremos ser más precisos, finales de los años 60 y todos los años 70 del siglo XX hasta 1980, vamos a desarrollar hoy el gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Juan Velasco Alvarado en ese lapso de tiempo en nuestro semestral. ¿Correcto? Espero pues sintetizar las ideas principales de lo que nos corresponde en nuestra clase el día de hoy. ¿Correcto? Ahí está. El gobierno de las Fuerzas Armadas, uno de los gobiernos trascendentales, son 12 años de poder. Dos presidentes van a gobernar acá. Uno va a ser Juan Velasco Alvarado. ¿Así, profesor? Sí, Juan Velasco Alvarado. Y posteriormente lo va a reemplazar Francisco Morales Bermúdez. ¿Correcto? Vamos a ver ahí y vamos a empezar explicando pues qué es ese gobierno, el gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno revolucionario en ese entonces, como se planteaba, ¿no? Ahí está. Es en realidad el gobierno de las Fuerzas Armadas. En realidad hay que decirlo, es una dictadura militar, un proceso de dictadura de 12 años, donde un grupo de militares pertenecientes al CAEN, Centro de Altos Estudios Militares, con las ideas de la CEPAL, por ejemplo, Centro Económico para América Latina, con las ideas económicas de la teoría de la dependencia, que planteaba sustituir nuestras importaciones por industrias nacionales. Ah, ya, industrias que sustituyan importaciones. Y sí, todas esas ideas se llevaron a la práctica con las ideas de la seguridad nacional. La seguridad nacional. Los militares dieron un golpe de Estado en 1968 contra el gobierno de Belaúnde y se quedaron ahí 12 años. Ellos se encargaron de hacer una transformación dentro del Estado, ¿correcto? Es una dictadura militar entonces que tomó el poder del Estado con el objetivo de frenar algo que ya se venía. En ese entonces, chicos, hay que tener en cuenta que en el mundo había mucho avance. ¿De qué, profesor? Avances de los movimientos sociales. La guerra de Vietnam, la izquierda, o sea, parecía que el socialismo, el comunismo estaba a la vuelta de la esquina y en todos los países estaba sucediendo eso. Tarde o temprano eso podía pasar en el Perú. En el Perú había muchos movimientos de izquierda, ¿no? Estaba pues el Partido Comunista del Perú que se llama a Moscú, el Partido Comunista que se llama Pekín, Patria Roja, Bandera Roja, Pucallacte, y así empezaron huelga, protesta, y parecía que la revolución llegaba. Y los militares decían, que se necesitaban hacer cambios. Los militares sabían muy bien que el Perú era un país donde se tenían que hacer muchos cambios, que del 100% de los peruanos, decía, el 60% no recibe un salario, viven en condiciones de servidumbre. Familias dominan casi todas las tierras del Perú, el 70% de las tierras. ¿Cómo es posible que no tengamos una burguesía? El cobre, el hierro, el petróleo, hasta los puertos están en manos de capitalistas extranjeros, ¿no? Hay muy poco de burguesía nacional. Y en el Perú, los terratenientes dominaban la política, las medidas políticas necesarias para transformar el Perú. Los terratenientes, la oligarquía, apenas daban poco, el 19% de los ingresos del país, mientras la minería y la pesca ya generaban altos ingresos. Por eso había que luchar contra ese grupito de poder que le van a llamar oligarquía terrateniente, oligarquía exportadora. Fue antioligárquico, ¿no? Entonces, al ver que habían huelgas, protestas, se venía la revolución, al ver que no había algo nacional, ellos, como no hay una burguesía nacional, ellos van a ser de burguesía nacional, los militares. Entonces, para frenar el avance de radicalización de los movimientos sociales, tomaron el poder. Porque eso es lo que estaba pasando en el mundo. Y así los militares tomaron el Perú 12 años. Nunca antes se había visto en el Perú un gobierno que tiene la característica de que los militares que van a participar acá son profesionales, militares economistas, militares ingenieros, militares doctores, militares en todos los aspectos.
todos los ministros que van a haber en estos años serán militares. Primera vez en la historia. Y se prepararon para esto de los años 50, 60. ¿Dónde, profesor? Se prepararon en el CAEM. De acá salieron las ideas. Ya, necesitamos hacer reforma agraria. Necesitamos, si no hay burguesía, nacionalizar empresas. Tenemos que hacer reforma educativa, reforma bancaria. No, así empezaba. Tenemos que hacer el control social para evitar huelgas, protestas. Todo venía acá. Todo lo tenían bien claro. Fue un gobierno, fueron los dos gobiernos, tanto de Velasco como el de Morales Bermúdez, fue anti-oligárquico. Anti-oligárquico. Ya, profesor. ¿Correcto? Anti-oligárquico. Entonces, ver acá. Ahora, ¿cómo tomó el poder? Los militares tenían que tomar el poder, pero no sabían cómo. Les explico un poco. Veamos la siguiente lámina, ¿no? En realidad, antes que los militares tomen el poder en 1968, estaba dándose el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Así, profesor? Sí. Belaúnde gobernaba. Él gobernaba desde 1963 y debía terminar su gobierno en 1969. Pero él va a gobernar hasta 1968, porque su gobierno fue interrumpido por el gobierno de los militares. Por Velasco, exacto. Belaúnde había prometido en la campaña de 1963 que él iba a hacer la reforma agraria, que él iba a hacer nacionalizaciones, que iba a hacer esto, lo otro, todo. Y los militares y varios lo apoyaban, hasta Estados Unidos lo apoyaban. Belaúnde no era comunista, Belaúnde era un reformista, podía ser un nacionalista. Aunque los grupos de poder, solo por decir nacionalización o reforma agraria, te decían comunista, comunista. Belaúnde no era comunista, era un nacionalista, apoyaba a la burguesía. Y los militares lo apoyaron. Pero en esos años 60, 63, 64, 65, 65, todos esos años le hicieron la vida imposible en el gobierno. Belaúnde no tenía mayoría en el Congreso. El APRA y junto a la Unión Nacional Audivista en el Congreso le frenaron todos sus proyectos. Y no pudo hacer la reforma agraria, no pudo hacer nacionalización, todo fue en vano. Lo único que sí pudo hacer Belaúnde fue dar la solución al tema del petróleo. Se negoció con la International Petroleum Company. ¿Saben? La IPC no pagaba impuestos en el Perú. Durante como 50 años no pagaba impuestos por sacar petróleo del subsuelo. El gobierno negoció el de Belaúnde y se logró que la IPC ahora nos devolviera el subsuelo, el petróleo que sacaban del subsuelo. ¿Qué te parece? Y ahora es del Estado peruano. Y Perú venderá ese petróleo a la misma IPC, a su refinería que estaba en el suelo, ¿no? Este contrato, esto se solucionó y ahora Perú va a hacer un contrato con esta empresa por 40 años. Le vamos a vender petróleo. Ahora pertenece a Perú. La IPC le comprará al Estado peruano. Esto se vendió como con bombos y patillos, como lo máximo. Bravo, bravo. Y se firmó el Acta de Talara. El Acta de Talara. Ya, profesor. ¿Correcto? Así es. Entonces, todo normal. Bravo. Cumplió una promesa de tantos problemas que había. Pero habían huelgas, habían protestas. La inflación no era bonito en los años 60. La situación era crítica a nivel económico. Y los militares en el año 63, 64, 65, con el tiempo se decepcionaron. No, Belaúnde no pudo hacer las reformas en democracia. Nosotros, los militares, tenemos que hacer la reforma. Pero ¿cómo sacamos a Belaúnde para hacer la reforma? No podían sacarlo. Hasta que el acta de Talara, jovencitos, fue cuestionado. Un director de la empresa petrolera fiscal, una especie de SUNAT del petróleo, revisó el acta de Talara que se había hecho con la IPC. Ese señor se llamaba Aurelio Loret de Mola. Y Aurelio Loret de Mola, al revisar el acta de Talara, dice, acá está bien, pero acá falta la página de los precios. ¿Dónde está el precio? Sabemos que el contrato va a durar 40 años, pero ¿a cómo le va a vender el Perú a la IPC ese petróleo? Falta la página de los precios. Y los ministros del presidente dicen, esa página no existe, porque no hemos negociado así. No, pero tiene que haber. Ahí vino el problema. Los periódicos que estaban con Belaúnde planteaban que es un absurdo, que se ha hecho un documento, sí, pero no tiene por qué haber un precio fijo.
Otros decían, no, tiene que haber un precio fijo, los periódicos de oposición. Y ahí vino la bronca. Y esto se vendió como si fuese un escándalo. Uf, y todos empezaron a hablar. La mayoría de los periódicos de oposición decían, ¿dónde está la página A? ¿Qué le falta? Como el acta de Talara tenía 10 páginas, decían, ¿dónde está la página 11? ¿Dónde está la página 11? No sabemos, algunos dicen que sí, si existió la página o no existió. Miren, ¿saben qué? Así no haya existido, los militares ya tenían su pretexto. Lo único que querían los militares era sacar a Belaúnde para hacer las reformas. Y esto del escándalo, ¿no? Del escándalo de la página 11, solo fue un pretexto para iniciar su reforma. Belaúnde fue deportado a Argentina, ¿no? Aquí yo tengo mi fondo virtual, por ejemplo, está con un helicóptero en Palacio de Gobierno, ¿no? Uy, cómo derrocaron a Belaúnde en esa época. Sí. Y los militares tomaron el poder. Así empezaron los militares, sacaron a Belaúnde y van a iniciar sus reformas. Y el militar más antiguo de ese entonces, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tomó el poder. Los militares hicieron un golpe de Estado como institución. No fue un golpe de Estado personal. Era la primera vez en el Perú que se hacía un golpe de Estado como institución. Y de esta forma, el militar más antiguo, Velasco Alvarado, era el líder de todo esto. Pero detrás estaban muchos militares. Así empieza el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que va a gobernar 7 años. Otros le llaman a este gobierno el septenato, pues. Así, profesor. Así es. El gobierno de Velasco es el que hizo las mayores reformas, chicos. Por eso se le llama gobierno reformista. ¿Ya? Ah, ya. Y todo va a estar concretizado en el famoso Plan Inca. El objetivo de Velasco con su dictadura es acabar con la oligarquía y promover el desarrollo de una industria nacional y garantizar la seguridad nacional. Nacional. Así, profesor. Exacto. Y acá empezaron las reformas. Uy, uy, uy. Correcto. Veamos acá las reformas. Por ejemplo, a nivel económico. ¿Sabes? Con el gobierno de Velasco empezaron las estatizaciones y las nacionalizaciones. Nacionalizaciones. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? A veces no es igual una nacionalización que una estatización. No es igual, ¿no, profesor? No. Una nacionalización es cuando el país, la nación controla los recursos. En la nacionalización puede ser un empresario privado peruano el que sea dueño de tal empresa, ¿verdad? Eso es una nacionalización. Puede ser el Estado o puede ser el privado en la nacionalización. Pero en la estatización, ahí sí es el Estado, no es el empresario privado. Por ejemplo, el banco de crédito, chicos, era privado, pero tenía muchos capitalistas extranjeros. El gobierno de Juan Velasco Alvarado planteó que que todos los bancos del Perú deben estar en manos de capitalistas nacionales. ¿Ya? Primera opción, los bancos deben salir. Entonces, ¿qué hicieron los bancos privados? Vendieron sus acciones. Aquellos bancos que tienen socios minoritarios nacionales peruanos pueden adquirir las acciones, la participación. Así es como Dionisio Romero se hizo dueño del Banco de Crédito. ¿Qué te parece? Pero habían bancos también extranjeros que no tenían socios peruanos, eran netamente extranjeros. Entonces, el Estado lo estatizó, como en ese entonces el Banco Interbank, el Banco Continental. Sí, en ese entonces, ¿eh? Pasaron al Estado. Entonces, no es lo mismo nacionalizar que estatizar, pues, depende, ¿ya? Velasco apostaba por burguesía nacional. Por eso Dionisio podría ser considerado un velasquista en esta época, ¿no? Velasco no era comunista, era nacionalista. La primera empresa en el Perú que se nacionalizó y estatizó fue la International Petroleum Company. El golpe de Velasco fue el 3 de octubre de 1968. 6 días después, el 9 de octubre de 1968, los militares ocupan la International Petroleum Company, IPC, la refinería de Talara, y lo estatizan. Ese día, wow, nunca antes el Perú le había tirado un patadón en el trasero a los Estados Unidos. Ese día se sintieron bien y ese día se va a conocer de aquí en adelante como el famoso Día de la Dignidad
de la dignidad, ¿qué, profesor? Nacional. Nacional. Así se celebró. Y empezaron, a partir de ahí, nace Petroperú, pues, ¿no? Los ferrocarriles privados, ¿no? La Peruvian Corporation entrega los ferrocarriles y de ahí se va a llamar Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú. Los puertos que eran propiedad de Bélgica, de Alemania, de Inglaterra y otros países, los puertos en el Callao, Paita y Pisco, etcétera, pasan a ser del Estado. Nace Empresa Nacional de Puertos del Perú. La Cerro de Pasco Mining Company pasa a llamarse Centro Minero del Perú. La Marcona Mining Company, Hierro Perú. Enatru Perú, Electro Perú, ¿no? Aero Perú. Y más de 190 empresas privadas fueron, ¿no? Empresas privadas fueron estatizadas. Así es. Todos van a tener el apellido de papá. Perú, 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 Petroperú, Enafer Perú, Enapu Perú, Centromin Perú, Hierro Perú, todos. Así fue. ¿Cuánto? Esto, desde luego, no fue gratis, había que pagar. Los Estados Unidos, muchas de las empresas norteamericanas que se nacionalizaron y estatizaron, fueron en realidad observadas por Estados Unidos. Un senador, ¿no? El señor senador Hickenlooper de los Estados Unidos planteó que toda empresa de Estados Unidos que sea estatizada o nacionalizada debe pagársele el justiprecio, lo que vale. Así, Estados Unidos, para todo el mundo, sacó la famosa enmienda Hickenlooper. El Perú dijo que no iba a pagar jamás, pero al final, con el tiempo, secretamente el gobierno pagó muchas de estas deudas. Pero fue caro la nacionalización. El Perú creía que nacionalizando, entonces va a tener industrias nacionales que después van a garantizar el desarrollo de un país. El problema de Velasco va a ser que la nacionalización no va a ser rentable, porque los productos que salgan, lamentablemente van a ser muy caros. Nacionalizamos chatarra, pues. Con el tiempo habrá que invertir más para modernizar las refinerías, los puertos, las minas. Se dan cuenta, comprar tecnología. Ya era otra época. Entonces, estamos viendo ahí, pero fue un intento. La gente emocionada, bravo, Velasco. Otra de las medidas también de esa época es la reforma industrial. Se promovió el ensamblaje de televisores, radios, automóviles, refrigeradoras, la industria nacional. Es cierto que acá había fábrica, por ejemplo, de automóviles, pero era solo ensamblados. Venían de Alemania, venían de Estados Unidos, empresas Chevrolet, Volvo, ¿no? Pero que ensamblaban acá, ¿no? Televisores, radios, acá, pero venían de afuera las partes y acá se ensamblaban, ¿no? Y como se quería dar trabajo y se quería proteger ellos, los productos que se ensamblaban acá eran caros, era caro, pero no, el gobierno no quería que caiga la industria. Y como el producto peruano era más caro que el importado, se puso arancel a los productos importados. Así se protege la producción nacional. Y es más, había una burguesía peruana también que hacía sus propios productos. También se le protegió para que los productos extranjeros no se lo tomen. Todo se consumía. Acá galletas Phil, Donofrio, Inca-Kola, todo era proteccionismo. Con el tiempo se creó un mercado nacional propio, como saben, y se crea la ley de la comunidad industrial, por el cual los trabajadores podían ser hasta dueños de la mitad de la empresa. La burguesía y los trabajadores juntos ahí, ¿no? La ley de la comunidad industrial. Ya explicaremos eso después. El Perú se integró al Pacto Andino. Miren acá el mapa. En ese entonces Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Más adelante Chile. Chile se retirará y después entrará Venezuela. Pero fue un gran intento, jovencitos, para crear un mercado externo donde podamos vender nuestros productos. Ellos, nosotros, es interesante eso. Lamentablemente, esto no continuó su rumbo como debe ser. Pero la reforma que tal vez va a implicar y por el cual a Velasco se le va a recordar a lo largo de la historia, va a ser esto, la ley de la reforma agraria. La ley de la reforma agraria es trascendental, es histórica, porque se tumba 400 años de latifundismo. Latifundismo. Se tumbó 400 años de latifundismo, ¿no? Se traslada la propiedad de la tierra a los trabajadores a través de empresas asociativas y cooperativas. En la costa peruana habían terratenientes
¿no? Ricos millonarios. Los Grey, los Hillenmeister, los Pardos, los Espíaga, sus haciendas, ¿no? Ahí estaba pues la hacienda Casagrande, la hacienda Cayaltí, Paramonga, la hacienda Pumán, la hacienda Cartavia, etcétera. Y a muchas de estas que tenían trabajadores a los cuales le pagaban su jornal, se les dio a los trabajadores y se convirtieron en cooperativas, las haciendas cooperativas agropecuarias o agrícolas de producción social, CAPS. En la sierra era diferente, en la sierra predominaban haciendas de los gamonales mayormente, para el autoconsumo. Entonces, ¿qué hizo? Y los trabajadores no recibían salario. Muchos trabajadores de la sierra, indios, trabajaban como siervos, como yanaconas. El gobierno les dio la tierra a los indios, ¿no? El patrón, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y esto, jovencitos, te emocionó, pues. Nacen las sociedades agropecuarias de interés social, las SAIS. Los campesinos recibieron tierras, pero para no irse a la quiebra, crearon asociaciones o sociedades agropecuarias. Se unieron todos los campesinos como socios, como empresarios. Fue interesante, ¿no? Pero hubo un problema. Con el tiempo no funcionó. El Perú lamentablemente va a llevar a la quiebra su agricultura. No funcionó. Perdimos mercados internacionales para vender productos como algodón, azúcar. Faltó renovación tecnológica. Se politizó la administración. Demasiado los sindicatos se metían a la administración. La dejadez prácticamente no funcionó. Sí, crédito, tecnologías, todo faltó. Ahora, es cierto, nos fue mal en los años 80, 90, todo lo que va a venir en los próximos 30 años. Pero aún así, la reforma agraria tiene una trascendencia. ¿Por qué? Porque acá se liberó al indio. El indio deja de ser siervo. La servidumbre, el siervo yanacona, desaparece. Ya no va a existir. Con esto se liberó al indio. El indio ahora es libre para convertirse en fuerza laboral que cobre un salario obrero o se convierte en pequeño empresario, burgués. Esa es la trascendencia histórica, la liberación del indio. El indio se incorpora como ciudadano, deja de llamarse indio, de aquí en adelante se llama campesino. Día del campesino, ya no Día del Indio, el 24 de junio. Esa es la trascendencia de la reforma agraria. Y se creó el Perú como hoy lo conocemos. Ya no hay retroceso. Adiós yanaconaje. Se liberó el indio. Millones de peruanos. Esa es la trascendencia. Es como cuando Ramón Castilla liberó al esclavo, ¿no? Ramón Castilla, cuando liberó a los esclavos, su gobierno tuvo problemas también porque mucha corrupción en la liberación de los esclavos. Se pagó en exceso. Sí, cuántas haciendas también entraron en problemas por la liberación de esclavos, ¿no? Por la fuerza laboral y todo eso. Pero hoy nadie se acuerda de esas cosas que pasó en el gobierno de Ramón Castilla. Solo se habla de que liberó al esclavo. Ya, eso mismo pasa con el gobierno de Velasco. Con el tiempo, cuando hablen de reforma agraria, se liberó al indio. Así va a quedar. Entonces, ahí, no solamente hay que verlo desde un punto de vista económico, también hay que verlo desde el punto social, y lo social es lo que más trasciende. Entonces, ver acá. Ahora, y así el gobierno, ¿no? Hizo cosas, pero no funcionó la agricultura, fracasó las nacionalizaciones. Y lo peor de todo es que esto no se notó todavía en el 68, 69 para adelante, recién se notó en 1973, porque estamos viviendo de la ilusión. Justo en 1973 se va a producir una grave crisis mundial, la crisis del petróleo. La crisis del petróleo. El Perú, jovencitos, el petróleo va a subir y Perú se había vuelto más dependiente de la importación de petróleo. Terrible. La crisis se va a acentuar. Nuestras exportaciones, los productos que salen de Perú para afuera, no tenían salida. Van a caer nuestras exportaciones por lo caro que son. Y peor todavía si sube petróleo. Es más, lo que hizo Velasco con la nacionalización y todo eso fue endeudar al Perú. Este es el gobierno que más endeudó. En 1968, la deuda externa de Perú era de por lo menos unos 700 millones de dólares. Cuando Velasco se vaya en 1975, la deuda externa va a ser de más de 3.600 millones de dólares. El gobierno más nacionalista nos endeudó más.
Así es. ¿Y quién nos dio más préstamos? Imagínense, el Fondo Monetario, Estados Unidos, Japón y otros países nos prestaron, hasta la Unión Soviética. O sea, era así. Miren, pero claro, el Perú se endeudaba y decía, no, es que vale la pena endeudarse. Estamos nacionalizando empresas productivas. Ya sabe lo que va a pasar después. Ahora, la crisis petrolera afectó todo. Subían los precios. Incluso en el Perú había escasez de petróleo, los precios subieron, los carros dejaron de circular, de acuerdo a tu placa, si era par, impar, toda una serie de medidas. Esto del petróleo a nivel internacional fue porque Estados Unidos había apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur, cuando los países árabes querían derrotar a Israel. Y como tuvo muchos aliados Israel, entonces los árabes disminuyeron la producción de petróleo y afectaron al mundo, a todos les afectó. Esto fue grave para el gobierno de Perú, la inflación, la crisis económica, la escasez, y la gente no estaba conforme, faltaban empresas nacionalizar. Velasco falta nacionalizar acá, Química Suiza, Velasco falta nacionalizar acá, la Sauder Perú, Velasco esto. Faltaba y no había plata. ¿Qué hacer? No se habían terminado las nacionalizaciones. También hay que ver acá en el aspecto social, en el aspecto social. Acá vamos a arreglar en el aspecto de la sociedad. Una revolución o una reforma como ha hecho Velasco necesita un hombre nuevo. Y el hombre nuevo va a estar justamente relacionado al famoso filósofo y educador peruano Augusto Salazar Boni. Él con Walter Peñalosa van a tratar de modernizar la educación peruana. Plantean que la educación debe estar relacionada a la realidad laboral. Forman una educación para el trabajo, una educación técnica laboral, ¿no? El gobierno planteó todos los cambios. Acá se crearon, nacen los colegios mixtos. Aquí recién nacen en el Perú los colegios mixtos, varones y mujeres. Antes había un colegio de mujeres y colegio de varones separados. Acá nacen los colegios mixtos. Nacen los turnos, mañana, tarde y noche. Eso no había, nace acá. Así es. Profesores, los profesores pueden ser todo aquel que sabe leer y escribir. Los que saben leer y escribir pueden incorporarse a la educación para enseñar a otros, ¿no? Esto se terminó en el año 2007, desde luego. Pero fue así. Y empezó un proceso de alfabetización. Se planteó que la alfabetización debe ser en el idioma nativo, quechua, aymara, un idioma amazónico. El quechua se convirtió en idioma oficial. Se incorporan cursos nuevos. No había trigonometría, se incorpora acá, educación física. La importancia de educación cívica. Todo empezó a cambiar. Y se creó el Perú como hoy lo conocemos, la educación. Se masificó en cantidad. Es obligatorio que todos vayan a estudiar. Nace el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTEP también. Y así es, ¿no? Entonces, a él le debemos, ¿no? Todo ello, desde luego, ¿no? Desde luego que la educación, este es el proyecto más serio en la historia de Perú sobre educación, lamentablemente interrumpido, ¿no? Cuando los militares terminaron su mandato, esto se interrumpió. Cuando Belaúnde vuelve por segunda vez, esto cambiará. ¿Qué hubiese sido, no? Ahora, el gobierno también va a manipular a la sociedad. En esa época, el gobierno creó el Sistema Nacional de Movilización Social, o SINAMOS, para controlar a los trabajadores, a los sindicatos. Cuando Velasco hacía alguna entrega de tierras, o por ahí su portátil, pues, viva, bravo, hurra, ¿no? Van a dar algún ollas, van a dar terrenos en Villa El Salvador, ¿no? Así, porque Villa El Salvador nace en esa época. El Sinamo se encargaba ahí, con los militares y todo eso. Hubo también la expropiación de los canales de televisión, diarios y radios, a través de la ley de telecomunicaciones, ¿no? El gobierno es una dictadura, pues. Se expropió el diario Expreso, el diario Ojo, el diario El Comercio, y así se lo dieron a los trabajadores. Pero, desde luego, pues, la situación económica y social va a crecer. La izquierda era muy fuerte y creía que no era suficiente las reformas que hacía Velasco, y hacían reclamos, huelgas, movilizaciones. La situación crítica de 1973 se agudizó en el 74, 75. Hasta los policías se rebelaron. Huelga policial, la única en la historia de Perú. El gobierno lo reprimió. Ese día de la huelga hubo incluso saqueos en Lima, muchos saqueos, y el ejército tuvo que responder. Los policías que estaban en huelga
fueron muertos, 86 muertos, imagínense ahí. Algunos dicen que los líderes de la policía fueron apristas, ¿no? En fin, ¿qué podría decir yo en ese contexto, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo eso? El gobierno no le estaba yendo bien en 1975. Uy. A nivel político, Perú en ese entonces se incorpora dentro del movimiento de los no alineados. Decía, ni con el capitalismo ni con el comunismo. Algunos dirían ni socialismo ni capitalismo, sino nacionalismo. Ah, por eso el gobierno se decretó nacionalista. No era comunista. Velasco no era comunista, era nacionalista. Velasco quería tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos y también con la URSS. Los gobiernos anteriores de Perú no tenían relaciones con la Unión Soviética. El gobierno de Velasco establece relaciones con los países socialistas. Y ahí está, reconoce a Cuba. Hungría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Polonia, así, con la URSS, China, así lo hizo. Y compramos armamentos de la URSS con préstamos de la URSS. Desde ahí se modernizaron las Fuerzas Armadas peruanas. Era la primera vez que sucedía eso. También no podemos negar que se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil. El 30 de mayo de 1970, Yungay fue barrido por un terremoto que estaba en todo el Callejón de Huaylas, pero lo que más llamó la atención de Yungay es que se desprendió un pedazo del Huascarán y murieron de golpe, como 70.000 peruanos ese día. Uf, desde ahí nació esto. Y todos los años se realiza un simulacro de sismo, ¿no? En defensa civil. Bueno, la situación era crítica. La inflación llegaba a más de 80%, ¿no? No solamente la inflación, escasez, crisis económica, huelgas, protestas, la deuda externa en 1975 llegaba a 3.600 millones, no se podía más. Huelgas, protestas, por eso que los militares dijeron, hasta acá nomás, y tenían que frenar las reformas de Velasco. Es en esa circunstancia que en Tacna, cuando se cumplía el otro aniversario más del retorno de Tacna al Perú, el general Morales Bermúdez, representante de los militares, planteó, jovencitos, el cambio. Velasco aceptó el cambio. Y así Morales Bermúdez tomó el poder en 1975. Los dos, como hermanos, como amigos, ¿no? Velasco decía que que apoyen al gobierno de Morales Bermúdez, porque él va a continuar la revolución peruana. Así le llamaban. Pero con Morales no continuó. De 1975 al 80 van a haber muchas cosas que van a pasar. En realidad, cayó el régimen de Velasco con el tacnazo. Algunos le llaman así, golpe de Estado, pero aparentemente, pero en realidad era un golpe de Estado. El tacnazo se le llama, porque lo dio en Tacna. Morales toma el poder. Y con él se inicia la dictadura militar en contra de Velasco. Ya no es reformista, sino contrarreformista, porque busca desactivar ello. Ah, ya. A su gobierno le van a llamar Plan Tupac Amaru, ¿correcto? Busca que el Perú retorne al modelo económico liberal, no de tipo proteccionista, no de tipo nacionalista. Todo esto estaba planteado en Tupac Amaru, el plan Tupac Amaru. Ahí está. Ahí está Morales Bermúdez, que vivo, a los 100 años, Morales Bermúdez, viejito, ¿no? El plan Tupac Amaru es un proyecto económico-social contrario, muchachos, a la nacionalización. Ahora, es cierto que la crisis era fuerte. Ante la crisis económica, el gobierno de Morales Bermúdez necesitaba plata, no había dinero. Entonces se acerca al Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Así, profe, sí. Se acerca al Fondo Monetario Internacional. Quiere préstamo, pero el fondo dice que no le puede prestar. ¿Pero por qué? Le dice, yo te presto Perú, pero si tú privatizas empresas, si tú liberas tu economía, si tú haces estas medidas. Si Morales hace eso, se le vienen encima a todos, porque en esa época la moda, digamos, eran las nacionalizaciones, pues. Yo te presto, pero no tienes ganancias, Perú. Elimina los subsidios. Es cierto, por el proteccionismo en el Perú, por apoyar a la industria nacional, muchos productos estaban subsidiados, el arroz, el azúcar, la leche, ¿no? Si la leche debería estar
3 soles, en realidad la leche no debía estar 3 soles, debería estar 5, porque en realidad el Estado subsidiaba 2 soles más, 2 soles daba el Estado para que no esté 5, sino 3 nada más. Y el gobierno no tenía plata para seguir subsidiando la leche, el azúcar, el fideos así. Por eso es que el gobierno, para recibir préstamo del Fondo Monetario, decide aplicar sus medidas económicas del Fondo Monetario. Se eliminará poquito a poquito los subsidios y también el gasto demasiado en exceso del Estado, el gasto público. El ministro salía en la radio y la televisión anunciando el paquete de medidas. La leche sube tanto, el fideo tanto. Esto, cuando sucedía cada mes así, la gente dijo, uy, va a subir los precios. La gente empezó a hacer cola y le llamaron paquetazo. Sí, viene el paquetazo. Pero el objetivo era, dice el gobierno, eliminar los subsidios para reactivar así la economía, volver los precios nacionales a los precios reales, y la gente huelga, protesta. En el año 1977 se da la grande jornada de paro. La izquierda, aquí están los paros más grandes de la historia de Perú. ¡Wow! Fuerte. Y era terrible. Esto de 1977 fue tan terrible que el gobierno recibió algo así como un cachetadón y los militares dijeron, hasta acá nomás. Los militares querían que se calme todo y dijeron, está bien, para solucionar todo esto, le vamos a devolver el poder a los civiles. Estas grandes paros y jornadas de lucha terminaron con que el gobierno convoque a una asamblea constituyente. Pero la situación crítica económica continuaba. Los militares convocaron para 1978 a elecciones para la asamblea constituyente. Todos los partidos de izquierda y derecha participaron, salvo Acción Popular. Todos. En estas elecciones, por primera vez, los militares ya no vetan al APRA. Gana Haya de la Torre como presidente del Congreso. Van a elaborar una constitución. Al final, se termina elaborando la Constitución de 1979, que algunos consideran la mejor de la historia de Perú. Haya de la Torre firmó, y a la semana de lo que firmó, murió. Estaba viejito ya, Haya de la Torre. Esta Constitución dice que ciudadano peruano es aquel que la ciudadanía en el Perú se alcanza a los 18 años. Puedes votar. Votarán varones y mujeres, incluso analfabetos. Se da el voto a los analfabetos. Nace la idea de segunda vuelta electoral, que hasta hoy continúa, 50% más 1. Si no obtienes, vas a segunda vuelta. El Congreso sigue siendo bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Así fue. Y el gobierno de Morales Bermúdez en 1980 convocará elecciones presidenciales. Y gana Fernando Belaúnde Terry por segunda vez. Belaúnde ganó. El día de las elecciones, un 17 de mayo de 1980, en un pueblito escondido del Perú, Chushchi, Sendero Luminoso va a iniciar la lucha armada. Lo que Velasco quiso evitar, las luchas sociales, el movimiento, que surja una gran convulsión social, eso es lo que quería evitar. Quería evitar el surgimiento de una gran convulsión social violenta, no funcionó. Igual surgió, era Sendero. Y en 1980 la situación va a ser crítica. Es más de 83% de inflación. La gente no le alcanzaba. La deuda externa, agárrate, la deuda externa peruana ya no era en ese año 1980 3.600, sino 9.600 millones de dólares. Era impagable. Y los militares van a dar el poder a los civiles. ¿Qué hará? No va a funcionar. Con el tiempo Belaúnde tomó el poder, dijo que esto iba a cambiar y no cambiará. Cuando Belaúnde se vaya en 1985, la deuda va a llegar a 14.000 millones de dólares. Y eso que pagó parte de la deuda, 14.000 millones. La inflación llegaba a 153%. Entró Alan García en 1985 y hasta 1990. Y Alan García, jovencitos, va a dejar peor el Perú. Más de 7.000% de inflación, hiperinflación. La deuda llegaba a 21.000 millones de dólares. Era impagable, estábamos en quiebra, las empresas estatales no funcionaban. Uf. Y en el 90 llegó Fujimori. ¿Y qué hizo Fujimori? Aplicó a rajatabla el modelo económico neoliberal.
privatizando todo, desmantelando el Estado velasquista. Y así se creó el Perú como hoy lo conocemos. Bajó la inflación, pero ¿cuánta gente sufrió? Muchos se privaron, ¿no? Fue una época bastante complicada. La corrupción también en el 2000. Y así se creó el Perú. Del 2000 para el 2020 fue un fujimorismo sin Fujimori. Y luego llegó la pandemia y como hoy lo conocemos, pues con esta crisis actual, moderna que estamos viviendo. Bueno, chicos, espero que puedan investigar un poquito más. Así es. Nos estamos viendo. Cuídense entonces. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense bastante.